Bueno, hoy os voy a hablar del ejército oscuro y me diréis, ¿qué es el ejército oscuro? Pues el ejército oscuro es el Partido Comunista Chino. Y este logo que veis aquí, esta máscara de demonio, es la máscara que se ponían los asesinos del grupo criminal infiltrado en Estados Unidos, que aparecía en la mítica serie Mr. Robot, como los verdaderos hacedores de todas las revoluciones que montaron allí y de toda la destrucción que causaron unos hackers y unos servicios secretos que trabajaban para el Partido Comunista Chino, para China. Ese ejército oscuro es mucho más real de lo que nos podamos imaginar. Os estoy hablando de una serie de ficción, pero la realidad supera la ficción, como bien sabéis. Y una vez visto el cartel y enlazado con lo que os quiero explicar, o haciendo la metáfora con la serie, que como bien sabéis, en muchas series se hace programación predictiva, ¿no? O también se le llama... ¿Cómo se le llama eso? Tiene un nombre y ahora no me acuerdo. Primado negativo, ¿no? Hay expertos en primado negativo. O simplemente ingeniería social. Para hacernos confundir la realidad con la fantasía y explicarnos algo de manera imaginaria o imaginativa o fantástica o de fantasía para que nos pensemos que es irreal cuando lo veamos en la realidad. Pues esto es otro ejemplo más, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el ejército oscuro? Pues a la visita de nuestro amado presidente, Pedro Sánchez Castejón, el Perla, como le digo yo. Le he puesto un mote nuevo porque estaba aburrido de la miriada de motes que le habéis puesto todos, ¿no? Yo le voy a poner, llamo el Perla, porque es un Perla. Viaja a China para intentar recuperar la fuga de capital en Cataluña y renegociar la enorme deuda que nos dejó el PSOE de Zapatero. Ese es el verdadero motivo de su viaje a China. Que China estaba abandonando España y más concretamente Cataluña, a nivel de capitales y de todo. No podemos pagar su vencimiento y Sánchez ofrece el puerto de Algeciras como aval y pide 10.000 millones de euros, básicamente porque España está arruinada. ¿Qué es lo que quiere decir con que ofrece el puerto de Algeciras? Pues que le vende el puerto de Algeciras a los chinos, así de claro. De hecho, los chinos ya se han infiltrado ¿cómo diría yo? En otros grupos económicos de España, y muchas veces nos fijamos en si Estados Unidos es un verdadero aliado o es más bien un adversario, si tenemos que pertenecer a la OTAN o no tenemos que pertenecer a la OTAN, si los rusos nos caen bien o nos caen mal, si los ucranianos son de fiar o no, etcétera, etcétera. Pero no nos fijamos en China, porque los chinos son muy discretos. Pero últimamente esa discreción ha sido destrozada por las ansias de las ínfulas de grandeza y las ansias de poder y la pura desesperación de Sánchez, ¿no? Y su escapada a China pues no ha pasado desapercibida. ¿Qué es lo que ha pasado además? Pues han pasado más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, aunque este no es el motivo de este vídeo, pues ya de paso comentamos otros mensajes del filtrador 2, ¿no? De nuestro principal suministrador de información últimamente. Irene Montero volverá a Bruselas tras ser imputada junto a otros diputados en la corrupción de Huawei. Sí que tiene que ver con China, sí, porque Huawei es una multinacional de móviles, tecnológica, de móviles de China. ¿Y qué importancia tiene Huawei en esto? Pues resulta que Huawei se ha dedicado a sobornar a, a docenas de eurodiputados de la Unión Europea para que la Unión Europea haga negocios con China. ¿Y quién es el primer ministro o el presidente que tiene ganas de hacer más negocios con China? Pedro Sánchez. ¿Vais atando cabos? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor Irene Montero no se va a presentar a las generales, porque si abandona su puesto de eurodiputada, deja de estar aforada y se la comen, ¿no? Si es denunciada. Así que no creo que sea la próxima candidata de Podemos a las elecciones generales, tanto se precipitaron a decirlo. Seguramente pondrán a coletas o pondrán a, no sé, a quien se les ocurra. Pues a mí me da lo mismo, porque se van a estrellar igual, pero le pueden hacer pupa a Sumar, evidentemente. Le pueden dar
el golpe final, ¿no? A Sumar, bueno, dentro de lo que cabe, es la única buena noticia que veo. Que de paso desaparece Sumar, ¿no? La traición de Sánchez Castejón. Bueno, pues aquí batallones de Marruecos se desplican cerca de Ceuta, Melilla y Alucema con dinero público de España y la Unión Europea. Ni el Ministerio de Defensa ni el Ministerio de Asuntos Exteriores han pedido explicaciones. Por ello, perdonadme por la tos, las tropas vuelven al frente sur de España. Hay movimientos extraños, ¿no? En la frontera con Marruecos y en toda la zona limítrofe, en las islas, en Ceuta y en Melilla, tanto por parte del ejército de Marruecos como por parte del ejército español. Hay quien dice que estamos en estado de alarma porque se ha filtrado cierto peligro de invasión, o como mínimo de Ceuta y Melilla, pero también está en peligro evidentemente Canarias. Y hay quien dice que eso es una exageración. Bueno, en las próximas semanas y meses comprobaremos si era una exageración o era cierto, ¿vale? Y así no... Perdonadme otra vez con la tos. No entramos en discusiones de si aquí publicamos fake news o estamos hablando de la realidad. Yo considero que estamos hablando de la realidad, pero para gustos colores. Esto ya lo comentaba antes, del informe de Alvise. Ignacio Escolar lo condenan por bulero y mentiroso, porque lo han pillado con Pilar Alegría para intentar tapar la noche love de Ábalos que saldrá en días. Bueno, aquí podemos añadir a las sobrinitas a toda una ministra, ¿no? Pilar Alegría, que según parece, el otro día le preguntaron y se ruborizó cuando le preguntaron si durmió allí en el en el parador histórico, ¿no? En el parador nacional de donde se fue Ábalos con una furgoneta llena de sobrinitas, ¿no? Como le llama él, a montarse una orgía mientras todos los españoles estaban confinados en sus propias casas, ¿no? Encerrados en sus propias casas. Ese es el nivel, ¿no? De los sociatas. Aquí comenta pues que como Pilar dice que va a emprender acciones legales por ciertas difamaciones o suposiciones que hacen algunos periodistas, pues el filtrador le indica que la información de la escolta está, que hay unas fotos, que Ábalos lo graba todo, por eso sigue de diputado y el PSOE reza para que no hable, ¿no? Y que usted se implicó sola al recurrir a Ignacio Escolar para comprar las fotos. Bueno, más claro el agua. Esto creo que nos lo explicarán en una parte, ¿no? Que hay unas fotos y unos vídeos. Y en breve acabará de estallar el tema de Pilar Alegría, que más que Pilar Alegría le podríamos llamar ya Pilar Final Feliz, ¿no? Pero bueno, todo muy chino, todo va de China últimamente. El eurodiputado húngaro Andreas Laszlo, del partido de Orbán, denuncia en Bruselas la persecución de Sánchez a los jueces españoles. Bueno, esto es habitual en España. Lo que no es tan habitual es que haya diputados que lo comenten, pero alguno hay. Y luego hablan de lawfare. Bueno, lawfare es otra cosa. Es lo que hace el PSOE en buena parte de los juzgados de España, ¿no? Hace lawfare por no decir superfair, ¿no? Alegría admite al fin que duerme en el parador de Teruel la noche de la juerga de Ábalos con prostitutas o con sobrinitas, como lo quieras llamar. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Aquí habla de la Margarita, me lo salto. Ha habido una operación antiyihadista en Cataluña, esto es noticia de anteayer, realizada por la Guardia Civil y agentes del CIFAS. El operativo en curso se han realizado 16 arrestos de Marruecos, Libia, Togo y Sahel, y 4 de ellos son españoles. El riesgo yihadista dentro de todo lo que es España es más grande en Cataluña desde hace tiempo, se sabe. Lo de Ripoll no fue casual y el CNI lo sabía. No sé si estuvo implicado o no, porque eso es difícil de comprobar, pero lo sabía y no, como mínimo no hizo nada para evitarlo. Os hablo del atentado en las Ramblas, os hablo del atentado en las Ramblas, pero bueno, no voy a ir más allá porque lo del atentado en las Ramblas se ha quedado como un poco fuera de lugar ya, en todo caso. Pero sigue siendo muy grave y desde aquí mis condolencias y mi absoluto respeto por las víctimas, evidentemente. Hice un vídeo unos días después del atentado que tuvo cierto éxito en mi anterior cuenta de YouTube, pero que no sé si
porque lo hice con el corazón o porque llevaba una camisa estampada, o porque lo hice en las Ramblas o por todo junto, pero en ese vídeo no me expresé con claridad, pero no acerté en el análisis de lo que había sucedido. Como ya no lo tengo por ahí, pero no tengo ganas de volver a publicarlo, pues os explico esto de como de refilón, ¿no? Pero que lo del atentado de Barcelona de las Ramblas fue un atentado de falsa bandera, pero fue un atentado, no fue fruto de la imaginación de no sé quién. Y desconozco si estaba implicado el gobierno español. Considero que seguramente se preparó por potencias extranjeras nuevamente. Y como siempre, las mismas de siempre tienen todos los números. No os digo más. Quien siga mi canal ya sabe a quiénes me refiero. Esto es del hermanísimo, tampoco viene al caso. Aquí tenéis la foto del Ejército Oscuro. Os recomiendo encarecidamente que visualicéis, si no habéis hecho ya, la mítica serie Mr. Robot. Son 4 temporadas, pero se os pasarán rápido porque te quedas enganchado del primer capítulo al último. Y vale la pena, vale mucho la pena, por todo. Aquí está el informe de la UCO de la esposa de Pedro Sánchez. Es curioso porque cuando pico me aparece el informe de 2024, por lo tanto no es el que estaba buscando. Esto ya lo he comentado en el vídeo anterior, el del informe de la UCO, así que no os comento más. Y bueno, aquí está el ángel caído, ¿no? Mi querido Ángel Víctor Torres, en el que se indica pues que Iberia desmiente los certificados de Intercanarias que Ángel Víctor Torres ha dado a falsificar. El sistema de reservas Amadeus avala la versión de Iberia, el juez lo llama a declarar. Con Sánchez Castejón fuera de España, todo se mueve rápido. ¿A qué se refiere esto? Pues a que Ángel Víctor Torres pues modificó, digamos, ¿cómo diría yo? Las funciones de Intercanarias, que como bien sabéis, si no lo sabéis, pues lo explico yo, que estuve por allí una temporada. Son las líneas aéreas internas de Canarias que conectan pues todas las islas o la mayor parte de las islas entre ellas. Es como el avión autobús de Canarias, por decirlo así. El avión regional. Os he de decir que solo lo he utilizado en una ocasión, pero que funciona muy bien, hay que reconocerlo, no tiene unos precios caros si eres residente en Canarias o eres canario, y que no tengo nada contra Virgin, al contrario, se me trató muy bien y no gasté mucho dinero la ocasión que tuve que utilizarlo, pero aquí no estoy criticando a Virgin Canarias, estoy criticando evidentemente al entonces presidente de Canarias y actualmente ministro de Memoria Histórica. Ponen a un masón de ministro de memoria, a un masonazo de ministro de Memoria Histórica. Tiene cojones la cosa. ¿Qué puede salir mal? Pues eso. Y desde aquí todos mis deseos de que lo del cáncer no sea nada y te recuperes completamente para que puedas estarte unos años donde te mereces estar, que es en la cárcel. No voy a ser que te libres por irte al otro barrio. No me parecería bien, ni justo, ni correcto. No te irías exactamente de rositas, pero bueno, ya me entiendes, ¿no, Angelito? Sigo. Aquí, bueno, pues uno de los pocos periodistas que hacen su trabajo en el Parlamento Español, por no decir el único que hace su trabajo, y que hace ciertas preguntas y bueno, se le quedan unos caretos a los ministros que da gusto verlos. Y esto sí que lo pongo porque es que disfruto viendo cómo trabaja Vito Quiles. Es un crack, este chaval es un crack, la verdad. Señor ministro, ¿le parece normal que un empresario llamara a la mujer del presidente para negociar el rescate de su aerolínea? Señor Puente, ¿conocía usted a la sobrina de Ábalos a la que le enchufaron a Ineco? Ministro, ¿qué le parece que Begoña Gómez participara en el rescate de Air Europa? Y que Ábalos se lucrara, señor ministro. Bueno, y encima se oye el sonidito ese que parece de una línea aérea, ¿no? El sonidito ese de cuando avisan a los diputados para que vuelvan al hemiciclo, ¿no? Que supongo que será para eso. Suena igual, ¿no? Esto es muy gordo. Esto lo tenéis que ver. Pedro Sánchez, antes de llegar a China, pasó por Vietnam y le invitan a un homenaje, pero resulta que el homenaje era al anterior dictador comunista Ho Chi Minh, responsable de como mínimo 2 millones de muertes
ya que evidentemente Pedro Sánchez no tiene ningún inconveniente en rendir homenaje con una ofrenda floral, ahí la veis. Cuando, según parece, como bien ha dicho un youtuber muy famoso y que sigo, Fabián Cebarrios, el de los Minutos del Odio, lo ha dicho hoy mismo, bueno, el que ha dicho este fin de semana, un personaje que habla horrores de los dictadores propios cuando no considera que son de su cuerda, ¿no? Como por ejemplo, pues el propio Franco, que evidentemente era un dictador, pero no tiene inconveniente en homenajear a dictadores con muchísima mayor cantidad de víctimas a sus espaldas, porque son como él, son comunistas, son socialistas, ¿no? Ya no vamos a decir que sean socialistas democráticos, pero son comunistas. Hubo un tiempo en que la socialdemocracia se molestaba en dejar muy clara su diferenciación con el comunismo. Ahora, por lo visto, lo más moderno que hay es igualarse al comunismo y homenajear a los peores criminales y genocidas del comunismo. Bueno, pues nada, ahí lo tenéis, dando la imagen de España que no teníamos que dar, ¿no? Porque lo que generalmente olvida Pedro Sánchez es que él no se representa a sí mismo, ni representa a su partido, ni a su ideología, ni a su corrupción, ni a su familia, sino que él, como presidente del gobierno, lo que debe hacer es representar a España. Y desde luego la representación, o sea, la imagen que está dando de España por el mundo es exactamente la opuesta a la que deberíamos de dar. No sé. Es para planteárselo, ¿eh? Si hacemos suficiente para echar a este personaje de la Moncloa. Yo creo que no. Yo creo que no. La mayoría no hacemos lo suficiente. Y los que hacemos algo, pues ya lo veis. Cómo pagamos las consecuencias. Por eso os pido apoyo. Ya os lo he pedido en el primer vídeo de esta tanda, pero lo vuelvo a pedir. Tanto a nivel de difusión como de suscripciones. Como en breve apoyo económico. Porque si no, no me podré mover para hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Y por qué las tengo que hacer? Porque si no las haces tú, no te las van a hacer los demás. Y desde luego no son cosas para mí, son cosas para vosotros, que evidentemente no os voy a explicar, pero bueno, lo podéis deducir de mis últimos vídeos. Con esto lo dejo. Aquí hay muchísima más corrupción. Tito Berni, el caso mediador, el inspector jefe de la ODEF, que básicamente era un narcotraficante y que por errores judiciales pues se están escapando familiares, amigos y socios de criminales, ¿no? Porque aquí en España los errores judiciales son siempre muy oportunos para los corruptos y al contrario, ¿no? Y muy inoportunos para las víctimas. Podría seguir eternamente. Aquí hay los audios de Pedro Sánchez, también los recomiendo. Este vídeo también de Universo Dark, que también comenta una cosa, bueno, etcétera. Pero ya ha acabado el hilo. Y como bien veis, el principal protagonista de este hilo es el ejército oscuro, es decir, China. ¿Y por qué China? Porque China es el exponente más claro del globalismo mundial, de lo que pretende el globalismo: control social a cambio de tecnología y persecución del disidente y eliminación del disidente al fin y al cabo, con pasaportes IDs, control de la retina, control del dinero, por eso quieren dinero digital, porque el otro no pueden controlar, etcétera, etcétera. Es decir, el sueño distópico o la pesadilla distópica de Orwell hecha realidad. Eso es lo que significa China. Y hacer negocios con China y dejar que China meta sus espías en España o compre españoles para hacer de espías de China. Que para el caso lo mismo. Bueno, con eso lo dejo. Abrazos y hasta el próximo vídeo.